amigos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros, se lo agradezco muchísimo, a Demetrio Sodi. Él es el CEO de Red de Carreteras de Occidente, RCO. ¿Cómo estás, querido Demetrio? Buenos días. Rodrigo, qué gusto saludarte. Pues yo acá desde la Argentina, pero con datos bien interesantes que ustedes han recabado en cuanto al análisis, digamos, pues del comportamiento de los transportistas en la red de carretera que ustedes operan. Nada más brevemente, antes de entrar de fondo, digamos, a los datos que nos vas a compartir, ¿qué significa la red de carreteras de Occidente? ¿Cuántos kilómetros? Mira, manejamos un poquito más de 1,000 kilómetros de carreteras en el centro occidente del país, sobre todo. Ahí estamos concentrados. Estamos operando desde el 2007. Somos el primer paquete de carreteras que pertenecía a Fonadín, que licitó en el 2008 la administración de Calderón. Y tenemos 16 años operando infraestructura carretera en el país. Importante, 11 autopistas. Ahora, ¿qué encontraron en los datos? Porque, bueno, pues es muy interesante, los pueden medir muy bien. ¿Cuáles son los principales hallazgos? ¿Qué destacas? Miren, les platico rapidísimo. Y primero que nada, muchas gracias por la oportunidad, Rodrigo, sobre todo hoy que vamos a hablar de temas bien importantes, porque como sabes, en otras posibilidades de transporte, en aeropuertos, en puertos, en ferrocarriles, el control que tienen los operadores sobre el estado en el caso de los aeropuertos, los aviones, en el caso de los puertos, los barcos. En nuestro caso no tenemos ningún control ni sobre la calidad del transporte, cuando se hizo el último mantenimiento, si están bien los frenos, etcétera, ni el estado, ni la capacitación del piloto, ni el estado físico del piloto, ¿no? Entonces eso hace todavía más complicada la operación. En el 2022 hicimos un primer estudio para ver el comportamiento de nuestros usuarios y tratar de disminuir los accidentes y la siniestralidad. Volvimos a hacerlo en el 2023. Por desgracia no hemos visto mejora y les comparto un poquito, si me permites, de los datos que arrojó el estudio. Primero, Claro, por favor. gracias. En temas de velocidad, el 69% de los conductores excede el límite máximo de velocidad de 110 kilómetros y el 17% de los conductores de automóviles ligeros pasa los 140 kilómetros por hora. En el caso de vehículos pesados, el 86% de los conductores excede el límite de 80 kilómetros y el 8% pasa de 110, y eso es carga. Y en el caso de los autobuses, el 17% de los conductores excede el límite máximo de velocidad, que es de 95 kilómetros, y el 8% pasa de 110. Y otro punto más, en el caso de vehículos pesados, el 80.5% son hombres camión. Entonces todavía existe menos posibilidad de control sobre estos vehículos. Luego hicimos un estudio del uso del cinturón. El 20% de los conductores no se pone el cinturón de seguridad. El 29% del asiento del copiloto tampoco se pone el cinturón, y el 87% de los pasajeros en los asientos de atrás tampoco se pone el cinturón de seguridad. Y cuando tú te impactas, las personas que están atrás se convierten exagerando, en bolas de cañón, porque salen volando y un impacto cabeza con cabeza a esa velocidad te mata instantáneamente. Y en el caso del uso de celular, que también es bien importante, el 38% de los conductores usa el uso del celular al estar al volante. Entonces esto hace que la siniestralidad sea altísima, no nada más en mis carreteras, en todos lados. Claro. Sí, de hecho, la semana pasada, pues fui a Querétaro justo a inicios de la semana pasada y venía obviamente como pasajero y observaba y me sorprendió la cantidad de personas que van manejando con una mano al volante y otra viendo el celular, ¿no? Cuando estás hablando de que ya vas a la mitad de la carretera hasta cierto grado, y no es nada recomendable, se puede entender en las ciudades, ¿no? Que a veces la gente pues va en el tráfico y entonces va mucho más difícil, por eso hay que usar el manos libres, pero en las carreteras me sorprendió mucho. Y el otro dato que das, el 80% de hombre camión, sí que me sorprende porque, bueno, pues las grandes compañías de transporte, justamente la semana pasada estuve ahí con los de Trayecto, que son los jugadores más grandes, 5,000 tractocamiones, por mucho la mayor flota. Pero bueno, pues tienen controles de velocidad, pueden medir bien a sus conductores, etcétera, generar medidas de mitigación, educar, etcétera.
pero cuando estás hablando que el 80% es hombre camión, pues sí se complica mucho más, sobre todo en el transporte de carga, que no sé si tienes el dato de qué porcentaje de los accidentes en las carreteras, al menos en las que ustedes operan, son del transporte. No tengo el dato y lo que dices es muy cierto. Sí me ha pasado, mira, por ejemplo, últimamente tuvimos un accidente espantoso donde, como sabes, muchos camiones traen mucho sobrepeso, se quedan sin frenos y en mi primera caseta, cuando vienes de Ciudad de México, que es Sinapecuaro, y viene de una bajada, de hecho estamos estudiando mover esa caseta porque no es posible que vengas de una bajada prolongada de 7 kilómetros y entonces se quedan sin frenos, no utilizan por alguna razón en muchas ocasiones las trampas de velocidad que tenemos, se fue a estampar contra una de nuestras carreteras y ya te imaginarás lo trágico del asunto. Claro, sí, es terrible. ¿Qué tanto influye, Demetrio, porque tú conoces, has estudiado muy bien el problema, qué tanto influye los tiempos? Y sobre todo, me refiero a lo siguiente, evidentemente los hombres camión y las empresas transportistas pues tienen, digamos, mucha presión del lado del tiempo para entregar las mercancías, el tiempo es dinero como nunca en ese tema. Obviamente sale peor cuando está el accidente y cuando se da, pero ¿qué tanto es un factor que contribuye o es simplemente la imprudencia o cuál será la intuición con respecto a ello? Mira, es muy buena tu pregunta. Ojalá mi respuesta sea tan buena como tu pregunta. Lo que te puedo decir es que lo que sí hacen, que también tenemos que empezar a medir y es bien difícil, lo que hacen es que muchas veces el hombre camión, sobre todo, que como tú dices, no tiene las mismas, eh, no te diré regulaciones, la misma supervisión que tienen las grandes empresas de transporte, por tratar de llegar o en tiempo o de tener más viajes, están demasiadas horas arriba del camión. Entonces, pues, sus reflejos no son los mismos, se cansan, se duermen, etcétera. Y para evitar dormirse, o hacen cosas, incluso, no voy a generalizar, pero hemos encontrado casos donde están bajo la influencia de drogas para poder tratar de estar despierto más tiempo. Entonces, sí es un factor, no tanto en el tiempo, sino en el número de viajes que Ah, tratan bien. de hacer. O sea, es el cansancio. Y en el tema de los vehículos ligeros, ¿qué detectas? Pues ahí sí no creo que sea el mismo factor, o sea, no es el número de viajes, quizás el cansancio, pero sobre todo pues la imprudencia, ¿no? Por los datos que nos compartías. Exactamente. Y otra cosa que hemos hecho, mira, hemos hecho una campaña muy fuerte, no nada más hemos medido, hecho una campaña muy fuerte de comunicación con una mujer que se accidentó en nuestras autopistas hace ya algunos años, perdió las piernas. Hemos hecho una campaña de medios que hemos tenido hasta 4 millones de visitas o de views, como se dice, esperando que haya un impacto y que la gente se concientice sobre lo que estamos haciendo y sobre la probabilidad de accidentarte cuando cometes imprudencias. Y por otro lado, lo que hemos hecho es que hemos hecho una inversión grande en infraestructura. Hemos invertido al día de hoy, más de 5,000 millones de pesos, perdóname, de mejorar la superficie de rodamiento, y nos faltan por invertir otros 3,000. En muchos casos, cuando las autopistas, en general los concesionarios, cuando hacen este tipo de inversiones, solicitan un reequilibrio del título de concesión. En nuestro Claro. caso, estamos haciéndolo de manera unilateral, sin solicitar ninguna compensación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Importante. Minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en entrevista y se lo agradezco mucho, Demetrio Sodi. Él es el CEO de Red de Carreteras de Occidente, RCO. Demetrio, ¿qué hay del tema de la inseguridad? ¿Cómo lo estás experimentando en tu red o en la red que te toca liderar? A ver, el tema de la inseguridad sin duda es tema, sobre todo en algunos estados. Michoacán es complicado, Guanajuato es complicado. Hay estados que han hecho un esfuerzo mayor, la verdad, en blindarse. Estamos en constante comunicación con autoridades y tratamos nosotros también de hacer una inversión en lo particular como empresa, en tratar de incrementar el número de viajes no sé si llamarle supervisores o alguna especie de seguridad privada que no puede estar armada, pero tratar de dificultar el delinquir
en mis autopistas. Suena muy mal, pero es para tratar de desincentivar que delincan en mis autopistas y vayan a buscar otros lugares, ¿no? Pero estamos en constante comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública. Te puedo decir que yo chateo con ellos prácticamente diario, por desgracia, porque no es para ver cómo amanecieron, pero es un problema y es un problema que estamos atendiendo. Claro. Saber, digamos, pues ya estamos ante la inminencia del proceso electoral. ¿Eso qué implica para un concesionario como ustedes? Sobre todo porque, bueno, pues vienen nombramientos, hay que esperar el resultado, etcétera. Hablabas un poco de lo que ustedes están invirtiendo, pero ¿cómo juega, digamos, el factor político electoral en términos de un concesionario como ustedes? A ver, en otros sexenios, no ha pasado en este sexenio y esperemos, no quiero cantar victoria, pero sé que está mucho más activa el gobierno federal en este tema, es la toma de casetas. En otros sexenios, te puedo decir que en la elección anterior me pasaba que me tomaban constantemente las casetas porque era una forma incluso de financiarlas, de financiar las campañas, perdóname. Este año no ha sido el caso, desde que tipificaron la toma de casetas como un delito federal, está mucho más activa la Guardia Nacional, aunque hay situaciones donde los rebasan o nos rebasan a nosotros y se toma la caseta, pero mucho menos que antes. Eso sí era una afectación importante en la época de un periodo electoral. Y además, si me lo permites, Rodrigo, nada más para que el auditorio esté consciente, hoy por hoy, ¿sí? En el 2023, el 57% de la carga del PIB se transporta por carretera, 57%, un incremento del 3% contra el 2011. ¿Sí? En el caso del transporte aéreo es el 0.12%, en el caso del transporte por agua 29.6%. Somos el medio por el que se transporta prácticamente la economía nacional. Y en el caso de pasajeros, el 96.7% de los pasajeros se transportan por carretera. Entonces, por eso es especialmente sensible esto que hablábamos de la seguridad, que me la preguntabas, y de la siniestralidad, de los accidentes, etcétera. Sí, fundamental. Pues Demetrio, te agradezco mucho. Me quedo con una lección, digamos, si podemos transmitir algo de manera concreta. Evidentemente los datos lo muestran. Primero, bueno, pues la necesidad de poner énfasis en el hombre camión. Ahí tiene que ver con, ya nos decías, se intuye el cansancio, sobre todo la verificación de las unidades, eso como un factor fundamental, sobre todo porque pues, este país está creciendo mucho, vinculado a la relocalización de cadenas de suministro, evidentemente la logística, sobre todo es por carreteras, eso es importante. Y del lado de los usuarios, el dato con el que me quedo es pues como el 86% de los pasajeros que viajan en los asientos traseros no utilizan cinturón de seguridad y nos mencionaba, se convierten en un misil interno cuando hay algún accidente y esto es fundamental porque, bueno, eh, digamos, de lo más rápido que se puede resolver es, si vas en el asiento de atrás también tienes que usar cinturón de seguridad, ¿no? Que parece que es increíble, ¿no? Que no sea así. No sé si piensan que son invulnerables por ir atrás o algo por el estilo. O van demasiados pasajeros, que esos datos no te los di, pero traen, así como los camiones traen sobrecarga, que es un problema muy importante porque no los puedes frenar, también en los autos van demasiados pasajeros y no hay suficientes cinturones. Ah, eso es importante. Eso es importante. Pues entonces hay que tener mucha precaución y obviamente los que nos escuchan que van saliendo o que están en alguna carretera, pues que lo hagan, que tomen en cuenta los parámetros de velocidad que están por algo, ¿no? No nada más para que vayamos lentos, sino porque está calculado totalmente la mortalidad de los accidentes y sobre todo la posibilidad de sufrir uno a mayor velocidad. Te agradezco mucho, como siempre, muy interesante la información. Rodrigo, el agradecido soy yo que me hayas permitido compartir esta información tan sensible con tu auditorio y por ahí te echas un buen bife de chorizo. Exactamente, eso haré. Te mando un abrazo, Demetrio. Ahí escuchamos a Demetrio Sodi, el CEO de la red de carreteras de Occidente.